Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy el doctor Julio Cuquier, el director médico de ADOS, y bienvenidos a esta charla de la comunidad del mes de mayo. El tema es adolescencia y salud mental, y un poco la elección, digamos, del tema es porque la adolescencia es un periodo muy conflictivo, no solo para el adolescente, sino también para su familia y para los adultos que lo rodean. Entonces, un poco la idea es diferenciar cuáles de estos conflictos son saludables, porque no todos los conflictos son negativos. Entonces, un poco la idea es que es un periodo normalmente conflictivo, de lo cual hay muchas cosas que son positivas y hay otros que generan dificultades y son los conflictos problemáticos. Así que un poco la idea es que el licenciado Manuel Eiberman y Miguel Echeverry van a hablar sobre el tema, y antes le voy a pasar al doctor Sebastián Cuquier, director de Salud Mental de ADOS, para que les dé la bienvenida. Hola a todos, muchas gracias. Gracias, Miguel y Manuel. Bueno, vamos a escuchar hoy la presentación entonces sobre salud mental adolescente. Les presento un poco a los expositores. El licenciado Manuel Eiberman es coordinador de un equipo de consumo problemático de sustancias en el municipio de 3 de Febrero. Es docente en la Facultad de Psicología de la UBA. Es perito psicólogo del Poder Judicial y trabaja hace tiempo con consumos problemáticos. Y el licenciado Miguel Echeverry es licenciado en Psicología, tiene formación de posgrado en Prevención y Asistencia de Infancia y Niñez, ambas cosas en la Universidad de Buenos Aires, y tiene formación de posgrado también en Salud Mental y Derechos Humanos en la Universidad de José C. Paz, y es miembro del equipo de investigación en violencias sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la Universidad de Buenos Aires, y algunos otros títulos más, pero lo dejamos ahí más cortito. Así que bueno, ambos son miembros del equipo de salud mental de ADOS, que coordina la parte de psicología la licenciada Noelia Higa, y Florencia Bernatene, que está por ahí presente, coordina el área de docencia. En la Fundación de ADOS, además tenemos el equipo de psicólogos y psicólogas de niños, adolescentes y adultos jóvenes, coordinado por Noelia Higa, y también un equipo de psiquiatras, de fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicopedagogas, neuropsicólogas. Así que bueno, estamos entre todos tratando de dar respuesta en estos días difíciles a la gran demanda que hay post-pandemia de atención en salud mental. Así que bueno, sin más lo dejo con Manuel Eiberman y Miguel Echeverry para su presentación. Gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Gracias por sumarse a la propuesta. Bueno, Manu. Bueno, gracias por escucharnos. La propuesta del día de hoy tiene que ver con, bueno, poder puntuar los procesos adolescentes y lo saludable de esos procesos, que a veces para los adultos se presentan como conflictivos, a veces para el colegio también. En ocasiones lo son, y entonces ahí tenemos que poder diferenciar, bueno, aquello que es problemático de aquello que es esperable. Esa es un poco la idea de este encuentro, ¿no? Poder ordenar algunas cosas que pasan en la adolescencia. Así que bueno, gracias por venir. La idea es que esto sea una charla. Si bien nosotros tenemos cosas para decir, me imagino que quienes se han sumado también tienen cosas para preguntar, inquietudes. Así que siéntanse con libertad de levantar la mano, de escribir acá en el chat las inquietudes que vayan surgiendo. ¿Está bien? Esto es para darle una dinámica de mayor intercambio. Bueno, se han acercado algunas preguntas vía mail, las tenemos presentes. Van a estar, digamos,
incluidas en algo de lo que iríamos puntuando junto con Manuel, un esbozo de respuestas a estas inquietudes. Bueno, quizás podríamos empezar, Flor, si puedes pasar quizás a la primera de las láminas, puntuando, digamos, delimitando un poco qué entendemos por adolescencia. Es ese terreno más o menos extenso, digamos, en términos etarios entre la niñez y la adultez. Un periodo muy, muy idealizado, digamos, que hoy en día la adolescencia, bueno, se estira un poco más que en otras épocas. Tiene algo, digamos, de una construcción muy moderna. Antes la adolescencia propiamente dicha no existía. Digamos, había un rito de pasaje o una serie de ritos de pasaje que armaban el paso a la adultez desde la niñez. Pero fue apareciendo la adolescencia con su singularidad y hoy en día la podemos ir delimitando en algún momento, digamos, en el comienzo de la pubertad, empieza algo del proceso adolescente. Que, bueno, la pubertad y la adolescencia no son necesariamente lo mismo. Podemos encontrar niños y niñas que comienzan con cierto proceso de una actitud adolescente ante, bueno, ante los otros. Y quizás podemos ubicar algunos niños y niñas que empiezan a tener un proceso puberal, pero un proceso puberal en términos de la serie de transformaciones que suceden en el cuerpo, con la aparición de los caracteres sexuales secundarios, con el desarrollo que empieza a aparecer en algún momento entre los 10, 11, 12, 13 años, dependiendo de la singularidad de cada una de estas personas, pero que no aparece, digamos, la actitud adolescente. Y esto a veces también puede ser una señal de cierta, bueno, no alarma, pero algo a lo que hay que estar atentos. Cuando alguien persiste en una posición muy alineada durante mucho tiempo. Por eso planteamos que cierta conflictividad del adolescente es inclusive un signo de salud. Vamos a plantearlo así. No sé, Manu, si vos querés agregar algo a esto. Bueno, que entonces podemos decir que los conflictos en la adolescencia, los conflictos para con algunas figuras de los adultos, son esperables y son saludables. Y en ese punto me parece que muchas veces a quienes les hace problema eso, es decir, que genera un conflicto o un problema, es a los adultos, ¿no? Entonces, muchas veces el colegio consulta o los padres consultan porque el terreno que venía organizando la infancia, ese periodo anterior, cambia, ¿no? Hay un quiebre en la forma de vincularse y entonces cómo ser papá o cómo ser docente con un niño no es lo mismo que con un adolescente, y eso implica determinados movimientos a tener en cuenta, ¿no? La función de los padres entonces, la función del colegio, que son instituciones, ¿no? La familia es una institución y el colegio también, y de igual manera la función del psicólogo, ¿no? También es distinta. ¿Qué lugar tenemos los psicólogos con los niños y con los adolescentes? Cambia. Las posibilidades que tenemos de intervenir me parece que son otras y también lo hacemos desde otro lugar, ¿no? Y entonces Miguel venía hablando un poco de que aparecen los caracteres secundarios en el cuerpo, es decir, que hay un desarrollo de eso corporal, de lo biológico, y al mismo tiempo
bueno, el aparato psíquico tiene que hacer algunos movimientos para con ese cuerpo, ¿no? Tiene que hacer un esfuerzo de apropiarse de ese nuevo cuerpo. Eso, pensándolo en principio, de los esfuerzos psíquicos, pero un poco la idea con Miguel también era introducir algunas otras esferas que componen a la adolescencia para no quedarnos solamente con lo psíquico, porque pensamos un poco que la salud mental es una intersección entre distintos campos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que pensar, bueno, otras coordenadas aparte de solamente el aparato psíquico, ¿no? Sí, lo que iba como puntuando Manuel, digamos, de este esfuerzo psíquico que conlleva, bueno, que el cuerpo de uno cambie, digamos, de que empiece a aparecer una imagen tan distinta en el cuerpo. Vamos, esto genera como este esfuerzo psíquico en el cual quizás los púberes empiezan a aparecer como más colgados, vamos a decirlo así. Bueno, la famosa terminología de la edad del pavo también tiene que ver con, digamos, esta incomodidad que empieza a aparecer con un montón de cuestiones que irrumpen en el cuerpo eh, y, vamos a decirlo, también en la relación con los otros, digamos, cómo se vinculan con su cuerpo y cómo se empiezan a vincular también con los adultos que los rodean y con sus pares, digamos. Se empiezan como a trastocar todos los vínculos digamos, de alguien que venía en la niñez y de repente cambia su cuerpo, cambia la relación que tiene con su propio cuerpo, con su propia imagen, con sus padres, con sus docentes, los amigos empiezan a tener como un lugar de una preeminencia, empiezan a ser lo más importante. En casa empiezan a estar más retirados, empiezan como a estar un poco ariscos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, también empiezan a pelearse con los valores, que quizás los valores y los ideales familiares. Digamos, es conflictiva, realmente conflictiva. Y a veces es una oportunidad. Está bien, digamos que a veces es la oportunidad de alguna materia que estaba media floja, volver a darle una vueltita. Digamos, de un conflicto que quizás necesita un poco de trabajo. En la pubertad y en la adolescencia puede darse un trabajo interesante. Está bien. Lo que venía planteando Manuel respecto a, digamos, estas transformaciones en el cuerpo y que si pensamos en la salud mental tenemos que pensarlo de un modo integral. Bueno, digamos, ya vamos a ir llegando a eso. Acá tenemos alguna pregunta, digamos, respecto a la autoestima, digamos, y a los problemas con la autoestima. Hay una serie de indicadores que ya vamos a llegar a eso, ¿está bien, Cristian? Vamos a llegar ahí. Y quizás ahí empiezan como a ver como más lugar a la repregunta, ¿está bien? Pero vamos a llegar a la idea como de la autoestima. Pero ya hay un proceso, digamos, de cierta... Si señalamos que hay un proceso, digamos, de transformación del cuerpo y empiezan como a haber ciertos ideales que están dando vueltas de cómo tiene que ser un cuerpo, ahí ya tenemos una pregunta abierta respecto de la autoestima. ¿Está bien? Eso lo voy a dejar ahí abierto, pero ya podemos ir pensando que empiezan a aparecer como ciertos ideales sociales y la posibilidad de que los chicos y las chicas empiecen a comparar su cuerpo con ciertos cuerpos que son presentados socialmente como cuerpos ideales. ¿Está bien? Si podemos pasar quizás a la próxima filmina, vamos a poder ubicar como algunas conductas esperables.
en los chicos y las chicas. Em, Conductas que de repente pueden ser como aparecer como abruptamente, inclusive generar como cierta como pregunta de ¿qué le pasó a mi hijo, a mi hija? ¿Me lo cambiaron? ¿Qué pasó? Empiezan, Que es digamos, quizás. perdón, Miguel, que es Sí. un registro de los padres en las consultas en la adolescencia muy marcado a veces, ¿no? De que las cosas venían de una manera y cambiaron rotundamente, ¿no? Algo pasó, ya no es el mismo en todos los sentidos, a la imagen a los ojos de los padres, ¿no? Ujú. Sí, la adolescencia de un hijo, de una hija, también remiten a algunas cuestiones de la propia adolescencia de uno. Pero, eh, digamos, ya la relación en la cual lo que decían los padres era palabra santa, y digamos, e inclusive lo idealizado de los padres empieza como a resquebrajarse eh, para los y las adolescentes. eh, Empieza a generar como una ruptura del idilio, digamos, cierto idilio, vamos a ponerlo muy entre comillas, de la niñez. Entonces empiezan a aparecer como cambios bruscos en el humor, empiezan a estar como más retraídos, los programas que antes a los que accedía o que pedía gustosamente le empiezan a parecer una porquería, se encierra mucho en su cuarto, se empiezan a poner desafiantes. Digamos, no es que necesariamente van a aparecer todas estas conductas esperables juntas, que sería un infierno. Pero a veces van apareciendo algunas, quizás algunas no, y esto puede llegar a ser como cierta señal de alarma. También hay temperamentos de base de los chicos y las chicas que pueden hacer que uno no vaya a ser desafiante nunca, pero a veces como con cierta sutileza pueden presentar cierta oposición. Y es importante que un adolescente empiece a presentar cierta oposición frente a algo de lo que se les plantea. Acá me dicen que aparecen casi todas juntas en casa, y por dos. Bueno, dos adolescentes juntos ya es un montón encima, no es uno solo. Eh, pero bueno, empiezan a comer, a vaciar heladeras de manera compulsiva, nada alcanza en la mesa ni en la heladera. Eh, Hay aumento en las horas de sueño que es sano, digamos, que aparezca este aumento, que no es lo mismo que lo que podemos calificar como hipersomnia, que sería, digamos, que esté durmiendo todo el día durante varios días. Eso ya sería como algo eh, a lo cual habría que prestarle como cierta atención, porque podríamos estar pensando en un estado de ánimo que está afectado. ¿Está bien? Y la desatención. Que no es lo mismo que acostarse muy tarde y entonces dormir durante el día, ¿no? Son ¿Mm? conductas distintas, habitar la noche porque se sale, porque pasan cosas interesantes a la noche y entonces todo el día durmiendo. Eso no es hipersomnia y no es de por sí un problema, ¿no? Exacto. A ver, inclusive eh, es como un terreno a explorar la noche en algún momento. Nosotros quizás podemos empezar a ubicar eh, a la adolescencia como un momento donde se reedita algo de la deambulación. La deambulación, digamos que cuando los bebés dejan de ser bebés, empiezan a ser infantes y empiezan a caminar, empiezan a explorar y a meter los dedos en lugares donde no los tienen que meter, digamos, esto conlleva ciertos riesgos, ¿no? Eh, pero empiezan a deambular por otro espacio, que podemos pensarlo como el espacio por fuera de la familia. Si bien ya están escolarizados en este momento, pero digamos, empiezan a explorar otro tipo de espacios y la noche puede ser también un terreno a explorar para los adolescentes. Eh, Inclusive es una forma también de cierto retraimiento, como de no encontrarse tanto con los padres o con los familiares, como empiezan a querer como armar su lugar. Y es un trabajo de armar su lugar para, ¿cómo decirlo? Eh,
para después empezar a armar como su lugar fuera de lo familiar. Entonces podemos pensar a la adolescencia como un trabajo de salida hacia lo exogámico. El celular, la tablet, la compu, pero principalmente el celular, son máquinas de capturar la atención, digamos. Todas las redes sociales traccionan la atención de los adolescentes y de nosotros, que somos ya adultos también. Muchas veces nos vemos muy traccionados, con nuestra atención muy disgregada, vamos a decirlo así. No disgregada en términos psiquiátricos, porque ella sería otro problema, pero sí hay algo como de cierta desatención que en el caso de los chicos puede tener que ver a veces con el trabajo psíquico de, vamos a decirlo, de inscribir un poco y apropiarse un poco de ese cuerpo nuevo, pero también pensemos que estamos en una realidad, en un momento social, cultural, histórico, que sobre nuestra atención tiene muchos efectos. ¿Está bien? No sé si quieres agregar algo más a esto, Manu. Bueno, que aquello que es leído como desatención por el colegio o desatención por los padres, posiblemente tenga su contraparte donde tienen mucha atención, ¿no?, puesta en otras cosas que para el mundo de los adultos capaz no son tan relevantes. Y acá aparecen los ideales, la propia imagen, la imagen de los otros, o elementos que tienen valor socialmente y que además de los esfuerzos psíquicos, ¿no?, también aparece el interés puesto en estas cosas, y que nosotros como adultos decodificamos como desatención. Pero bueno, en una consulta con un psicólogo uno puede rastrear que, bueno, que no hay nada psiquiátrico, que no tiene una atención disgregada, sino que está muy puesta en otras cosas. Y entonces, bueno, ahí se puede hacer un trabajo para aflojar esa atención y que pueda habitar otros intereses, ¿no? Sí, es interesante la relación entre motivación y atención, digamos, entre el interés y la atención. Es mucho más fácil concentrarse con algo que es deseable para uno, ¿no? Bueno. Y ahí, perdón, sí. hay una ansia, hay un espacio entre el mundo simbólico de los adultos y los intereses adolescentes, ¿no? Que es aquello que genera un interés y motivación en poner atención ahí. Y esa ansia a nosotros como adultos, a veces, esa ansia quiere decir ese espacio, esa distancia de mundos simbólicos que habitamos, formas de percibir el mundo, hace que a veces, bueno, no podamos conectarnos con aquello que sí tiene valor para ellos. Y es un desafío, como pararnos como analistas, como psicólogos, como psiquiatras, como padres o docentes, para, bueno, conjuntamente ofrecerles algo que los convoque, ¿no? Que pueda permitir ahí producir un encuentro. Yo quería decir una cosa, quería agregar, yo soy Julio, quería agregar estos 6 elementos que son las conductas esperables. Son esperables para nosotros que estamos mirando de afuera. Por eso yo creo que es muy importante lo que ustedes marcaron, porque a nivel familiar no es lo mismo. Es decir, los padres, quizás a hoy los que vienen a la charla, lo vean y digan, bueno, esto era lo esperable, porque en realidad nadie les dice que esto va a pasar, y creo que es bueno incorporarlo al pensamiento que uno tiene, porque si estas conductas esperables no son esperables, los padres empiezan a entrar en conflicto porque el cambio es bastante rotundo. Entonces aparecen estos 6 elementos que los padres no pueden aceptar, digamos, demasiado, porque no es lo habitual. Entonces creo que es muy importante, digamos, que uno pueda transmitirle a los padres y a los adultos, incluso a los docentes, que por ahí tampoco están muy convencidos de cuáles son los cambios, para poder respetarlos de alguna manera y acompañarlos, ¿no?, en las conductas estas esperables, que no son tan esperables para la gente que convive o la gente que está en la escuela o en los lugares de los adultos que comparten con los adolescentes, ¿no?
Sí, es interesante. Nadie avisó que se iban a poner así, ¿no? Eh, bueno, a ver, me gustaría quizás hacer una pausa y ver si tienen como alguna pregunta, algún comentario. Mira, a mí me gustaría por ahí preguntar esto de conductas desesperables y cambios de ánimo, porque por ahí son brotes de ira por ahí entre el límite, que ahí es donde desconozco si es, entiendo que es saludable que los tengas que dar y que marque ese límite porque está buscando su personalidad, pero hay veces que son brotes de ira así que necesita que nos odia, por ejemplo, a los papás, porque le decimos que estudie, por ejemplo, tenemos el límite, no sé, una cosa tremenda, insalubre, digamos, lo que le decimos, tenés que estudiar, bebés esto, bebés aquello, y yo quiero saber si esas reacciones así tan abruptas, porque después se le pasa. Bueno, a ver, la regulación emocional, digamos, la capacidad de los chicos y las chicas de, digamos, contenerse, digamos, y volver digamos, a integrarse después de estos momentos como eh, de erupción, vamos a decirle. Eso es lo que se está como construyendo, ¿no? Sí es interesante poder pensar que parte del trabajo o de la función que tenemos a veces los adultos que estamos con chicos es ayudarlos a digamos, contener un poco eso, hacer desborde a ese desborde. Eh, Inclusive cuando pasa, poder hablar de eso que pasó, quizás en algún momento, como eh, poder pensar juntos acerca de eso que pasó, de qué le pasa digamos, en esos momentos que se pone así, digamos, sin contraatacar. Eso es quizás lo importante, ¿no? Digamos, no apagar el fuego con fuego. Eh, No, claro. Bueno, pero, pero, sí. perdón, en este punto me parece importante lo que dice Miguel, que sea una conducta esperable no implica que los adultos tengamos que hacer de cuenta que eso no ocurrió, sino justamente lo contrario. Tener en cuenta esto para no responder fuego con fuego, como dice Miguel, pero poder tener un diálogo sobre bueno, los efectos que tiene en uno, ese enojo, ese portazo, ese grito, que se pueda recordar las formas, ¿no? de cómo está bien y cómo no está bien, bueno, hablarle a alguien que uno quiere, poder armar un marco para eso, ¿no? No, que sea esperable no quiere decir que hacemos de cuenta que nada ocurre, ¿no? Sino tenerlo en cuenta para poder intervenir ahí siempre amorosamente y a veces, cuando corresponde, recordar algo de las normas, ¿no? Por supuesto. Sí, tratemos que los chicos se pueden enojar. Los chicos, las chicas, los adultos, todos nos podemos enojar. No podemos hacer cualquier cosa cuando estamos enojados. Digamos, señalar eso es mantener cierto Eso pacto vale para todos. civilizatorio. Sí. Sí, no quiero tomar la posta de esa conversación, pero sí por ahí decirles que a mí como mamá lo que me preocupa es que si él hace sus cosas en casa, ¿no? Que se enoja y te revolea algo, y de repente lo hace en la calle, ¿no? Ponerle en 2 años va a querer salir de noche, por ejemplo, ¿no? Tiene 14 y si lo hace en la calle, le dan un golpe y se queda en coma, ¿entendés? O sea, hoy la sociedad no está en una situación en donde yo pueda tener esos desbordes y me resulten gratuitos. Yo como mamá la verdad es algo que me angustia. Me angustia saber que si yo no le enseño que esas reacciones no las puede tener afuera, le puede costar la vida en la sociedad de hoy. Sí, podemos plantear que quizás los chicos practican algunas cosas en casa antes de hacerlas afuera. Está bien, Claro. entonces quizás es importante que en casa encuentren oposición. Pero una oposición en términos como de cierto borde, de cierta resistencia, no algo que corte de cuajo,
sino que permite encontrarse con cierto borde que, bueno, vamos a decirlo, que cuando no encuentran algunos bordes en casa, los empiezan a buscar en otros lugares. Y a veces el mundo es bastante, puede ser bastante menos amoroso que la casa. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no, podríamos seguir hacia la próxima filmina o lámina. Bueno, la salud mental. Los factores que inciden y determinan en la salud mental, si la podemos pensar como un proceso, quizás resulta más interesante que pensarlo en términos de patología, de una enfermedad, o digamos, de una enfermedad que se tiene o no se tiene. Podemos pensar que hay muchos factores interrelacionados que afectan y son afectados, ¿no? A ver, quizás lo que sirve más son algunos ejemplos en pensar cómo, digamos, los factores sociales, psicológicos, biológicos, económicos, antropológicos van teniendo incidencia en la salud mental. Esto quizás para ayudarnos a veces a pensar, digamos, en las situaciones que se presentan, digamos, que se nos presentan a nosotros, inclusive como adultos, porque se nos presentan a veces en los grupos familiares, de muchas cosas que van afectando y van construyendo, digamos, una situación que es compleja. Digamos, y que a veces un conflicto es algo muy, muy complejo que tiene muchas aristas, ¿no? Bueno, digamos, si pensamos en los factores psicológicos que inciden en la salud mental, podemos pensar, bueno, las formas de relación que tiene un adolescente con su medio afectivo, con sus pares, con su cuerpo, con su historia. Digamos, todo esto va generando como una serie de factores que van incidiendo en cómo se siente. Bueno, si pensamos en los factores biológicos, podemos pensar, bueno, esto que puntuábamos antes, como la pubertad y como la aparición de algo nuevo en el cuerpo tiene efectos sobre cómo se sienten los adolescentes. Pero también podemos pensar en si hay un desbalance hormonal que puede llegar a afectar alguna cuestión del desarrollo, por ejemplo, en un chico, un varón que, digamos, tenga un déficit, pongámosle, de testosterona, y, digamos, si no se manifiestan ciertos caracteres sexuales secundarios que lo harían sentir más cerca del ideal de masculinidad que tiene, o una enfermedad, lisa y llanamente, por ejemplo, digamos, eso también puede afectar mucho, una enfermedad prolongada o una enfermedad grave en la que hay como quizás cierto riesgo, cierta idea, digamos, de la posibilidad de un daño grave. Digamos, esto también genera una carga de angustia y de estrés muy grande en una persona. Pensar como en algunas cuestiones en el orden de lo biológico, o la enfermedad de un familiar, o de alguien querido. Bueno, los factores económicos, todos sabemos, vamos viendo y sintiendo cómo inciden en la tranquilidad de uno. Pero bueno, a veces, digamos, en ciertos sectores la falta de oportunidades genera como serias afectaciones en cómo se sienten las personas. Las crisis económicas a veces llevan a que los padres tengan que trabajar más en otras condiciones, y a veces ciertos excesos de demanda laboral pueden hacer que los padres y los adultos nos encontremos muy sobrecargados, muy tensionados, y estemos con menos posibilidades de ser atentos y empáticos y bancarnos mucho de lo que a veces toca bancarse como adulto, como padre de un adolescente. Entonces, inclusive esto a veces puede llevar a que haya mudanzas, migraciones, y que esto, digamos,
afecte mucho a la salud mental de alguien, ¿no? Pensamos en los factores antropológicos. Bueno, por ejemplo, la aparición de nuevas tecnologías y las redes sociales afectaron mucho la forma de relación entre las personas, consigo mismas inclusive y con el entorno. Si pensamos en los factores sociales, tenemos hace muy poquito un ejemplo de algo que talló mucho en lo social, que fue el efecto de estar aislados durante muchos meses, sin posibilidad de contacto con afectos, con compañeros de trabajo, que generó sentimientos de mucha angustia, desesperanza. Digamos, todas estas cuestiones van generando un estado mental particular en alguien. Y cómo se relacionan, cómo se interrelacionan estos factores en una familia, en una persona, genera una situación muy compleja. Y eso, tener estas cuestiones presentes, nos va a ayudar a pensar, bueno, ¿qué le estará pasando a un hijo o a una hija? ¿Está bien? No sé, Manu, si querés agregar algo a esto. Iba a puntuar que cada una de estas esferas, ¿no? La podemos pensar como esferas, como ámbitos que participan e influyen en la salud mental de los adolescentes, también por supuesto vale para los adultos, ¿no? Totalmente. Desde ya. Pero en la adolescencia hay algunas esferas que me gustaría resaltar que tienen que ver con lo social y lo económico, que se ponen muy en juego, sobre todo a la hora de poder construir la inclusión y la pertenencia. Y hoy en día me da la sensación de que, bueno, por el momento en el que nos encontramos, pertenecer a veces tiene que ver con poder consumir, ¿no? Consumir pensando en la sociedad de consumo, ¿no? Que uno accede a determinados bienes y por tener ese bien es parte o no es parte de un grupo o de un espacio. Y en ese punto me parece que se pone muy en juego en la adolescencia la posibilidad de pertenecer a un grupo o no pertenecer a un grupo. Y me parece que es un gran eje de la adolescencia, la identidad. Y me parece que hay que estar atentos a cómo cada adolescente vive su pertenencia, ¿no? Vive con su pertenencia a un grupo o a una identidad o a un equipo y las distintas formas de expresión que eso tiene. Y bueno, me parece que las esferas ordenan un poco la complejidad de lo que estamos hablando. Distintas áreas que componen, el hábitat de una persona y en ese equilibrio está la salud mental, ¿no? Sí, me parece interesante esto que planteaste, digamos, de el consumo como algo que permite sentirse parte, ¿no? Digamos, sentirse incluido en un conjunto social valorado. Y a veces no es solamente el consumo de un bien, ¿no? Sino hoy en día nos venden muchas experiencias, ¿no? Digamos que también una experiencia puede ser un consumo. Pero hoy en día, digamos, está también, me parece que está bueno señalarlo, que algo de lo que da existencia es existencia y, digamos, y le da cierta consistencia al ser de las personas, el ser valorado, es la posibilidad de aparecer digamos, en el terreno de lo virtual, de aparecer y generar una reacción en el otro. Es decir, una reacción, un pulgar arriba, un corazoncito. Digamos, esas son las reacciones que buscas, o un comentario. Esto genera como
que los chicos estén especialmente pendientes de lo que pase en esos entornos. Esto es como para señalarlo, digamos, en esto que yo decía de cómo lo antropológico también va generando una manera, digamos, las cosas que hacemos de manera repetida también van generando una manera de ser. ¿Está bien? Antes la gente escribía, hacía cierta introspección y escribía en un diario íntimo, por ejemplo. Hoy en día lo íntimo está volcado hacia afuera. Y esto es algo que también tiene sus consecuencias digamos, en la manera de padecer de los chicos y las chicas de hoy. Bueno, yo no veo acá el chat y no veo si están habiendo preguntas, pero bueno. Si No, hay por alguna, ahora no hay más. bueno. ¿Te parece que avancemos? Sí, podemos avanzar quizás a la próxima filmina. Entonces, bueno, hablando como un poco de actualidad y quizás ahí empezando a retomar como cierta pregunta acerca de algunas preguntas que fueron alguna que se hizo en el chat y otras que aparecieron, que nos mandaron vía mail antes de la charla. Que muchas preguntas estaban orientadas o volcadas hacia inquietudes acerca de las crisis de ansiedad o de pánico, propiamente dicho, son ataques de pánico, ante, digamos, lo que es la angustia o la ansiedad, ante la depresión y, en el extremo, los suicidios, ¿no? Podemos plantear que esta es una época en la cual la depresión, la ansiedad son, son digamos, las patologías con mayor prevalencia digamos, en salud mental. Y la salud mental está teniendo un espacio muy, muy importante en términos también de prevalencia en problemas de salud globalmente, no solamente digamos, en términos de salud. Algunas cuestiones de epidemiología que fue señalando la OMS en uno de sus últimos informes. 1 de cada 7 adolescentes padece un trastorno mental. A mí me da un poquito de escozor a veces decirle trastorno mental, digamos, porque si pensamos que hay algo que tiene que ver también con un contexto, digamos, podemos pensar que no es solamente del pibe o del adolescente o del adolescente, sino digamos, que es una situación digamos, un poco más compleja que una persona que tiene un trastorno. Pero tomemos, sigamos, cerremos ese paréntesis y sigamos. La depresión, la ansiedad y los trastornos de la conducta. Trastornos de la conducta podemos ubicar, digamos, todo lo que tiene que ver con consumos problemáticos, trastornos de la conducta alimentaria. ¿Qué más podríamos poner en esa bolsa, Manu? Quizás lo que tiene que ver con, quizás, con conductas más disruptivas, pero digamos, tiene que ver más que nada con cosas que hacen los pibes. ¿Está bien? Depresión unipolar podemos plantearlo como la depresión en uno de sus polos, normalmente más en el polo depresivo, una tasa de prevalencia de 4 o 5%. Y el suicidio como una de las mayores causas de muerte, la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 y 30 años. La primera, si mal no recuerdo, tiene que ver con accidentes. Si mal no recuerdo, puedo estar acordándome mal. Si no es la primera, es la segunda. Digamos, eso habla como de cierta exposición también de los adolescentes, más que nada también en franjas más desfavorecidas socialmente, pero económicas y socialmente, donde quizás hay menos como protección o más exposición a ciertos riesgos. Pero accidentes, ahogamientos, digamos, hay cierta percepción del riesgo del adolescente que a veces no es tanta como la que tenemos los adultos, que somos un poco más miedosos. Y eso es autoconservativo. El miedo tiene una función autoconservativa muchas veces.
Pero, Sí, quedan englobadas en muertes, en algunas ocasiones muertes violentas. Las variables, si quieren, podemos decirlo así, variables varón, joven, ¿no? Joven sería entre 16 y 30 años, situación de vulnerabilidad socioeconómica, tiene mucha tasa de mortalidad en el ámbito público, en la calle, sea por accidentes o por situaciones de violencia, ¿no? exacto. Bueno, y esto quizás es importante, digamos, no ocuparse de los trastornos de salud mental de los adolescentes, bueno, tiene como consecuencia que se extienda a la edad adulta. Digamos, por hacernos los distraídos no dejan de estar ahí, y cuanto más tarde nos arremangamos y nos ocupamos de eso, peores suelen ser las consecuencias. Digamos, Sí, y peor es en términos estadísticos, está bien, no es una regla de oro que siempre va a ser así, pero en términos estadísticos está planteado así, digamos, que restringen la posibilidad de llevar una vida plena en el futuro. Planteémoslo así, nomás. Manu, ¿ibas a decir algo? No, más dificultoso es el pronóstico y mayor tiempo de tratamiento se requiere. Entonces, cuanto antes se interviene, mejor calidad de vida, menos intervención de un profesional y mejores resultados. Esa sería, me parece, lo importante a resaltar, ¿no? Que cuanto antes se consulta y se interviene, más rápido y más fácil sería. Sí, tengo una pregunta acá de Alejandra García, que le quería comentar algo. Alejandra, si estás ahí, te escuchamos. Ay, hola, sí, era por ahí por lo anterior, que me parecía que en alguna cuestión, lo que vos decías del diario, que bueno, porque por ahí era mi época de cuando adolescente que escribíamos, y yo por ahí digo que a veces ahora es el extremo, me pasa con los chicos míos, pero como que no hablábamos, nosotros escribíamos y era todo ahí escondido y con los papás y no en diálogo, y bueno, ahora por ahí esa parte ellos a veces, bueno, nos confrontan, pero te podés sentar a dialogar y te plantean y quieren saber por qué, si uno toma tal decisión o les dice tal consejo, por qué pasa, lo discutimos, o sea, por un lado exponen como más la vida, por ahí en redes ahora, algunos, no todos, pero por ahí está bueno el tema del diálogo, que ellos dan su opinión y quieren que uno razone y que le dé fundamento a cuando dice algo. Por mí me parece que en alguna parte es mejor esto ahora que sucede, que son un poco más extrovertidos que lo que éramos antes nosotros, que no hablábamos nada. En eso del diario, yo lo hacía, era como poner ahí escrito y se cerraba con un candadito y quedaba ahí. Sí. Yo creo que hay algo a ver, de lo que planteamos, que no tenemos que ponernos nostálgicos, ¿eh? Acá esto no es para ponernos tanguero que todo tiempo pasado fue mejor, sino que inclusive hay ciertas prácticas que también pueden llegar a hacer que algo se empiece a comunicar, digamos, es la intimidad como fue construida en la modernidad la que empieza a resquebrajarse. No quiere decir que sea buena esa intimidad, está bien, esa introspección. Igual también podemos pensar en cierta disposición al diálogo, quizás que empieza a haber hoy, ¿no? Pero también cierta disposición a hacerle lugar al discurso de los adolescentes, digamos. Eh, Hacerle lugar porque, bueno, eh, tienen cosas para decir, cosas interesantes para agregar. Eh, digamos, sin los cuestionamientos de los adolescentes, eh, digamos, sin los cuestionamientos de la generación que sigue, no habría mucho progreso, vamos a decirlo así. Esto no es una idea mía, es una idea freudiana. No voy a atribuirme ideas que no son propias, pero
seguiríamos en la era de piedra en algunos aspectos, si no hubiera una posibilidad de crítica y diálogo a la generación que nos precede. Digamos, bienvenida sea la crítica del adolescente, con fundamentos. Alejandra, ¿querías agregar algo? Veo que te desmuteaste. Yo quería agregar una cosa. Adelante, Julio. Es posible que en la época que uno escribía, digamos, y no hablaba, es probable que no hubiera mucho espacio para que uno hable. No sé si es así o no en todos los casos, pero también ahora por ahí no escriben y por ahí hablan con otra gente que no es la familia, lo cual no está mal, digo, pero por ahí habría que buscar un espacio, ¿no? Cuando uno se pone a hablar con los hijos, uno tendría que tener ciertos recaudos de atención, digamos, que los hijos perciban que uno los está escuchando, porque esta época también, con la tecnología y todo, uno ha visto permanentemente que por ahí los chicos quieren hablar y el padre o la madre están con el celular o los llaman o interrumpen. Es decir, hay que buscar espacios donde uno, sin ser inquisitivo, por ahí de preguntar, bueno, ¿qué pensás? Ver qué es lo que ellos van diciendo. Porque los chicos a veces se cierran y con una o dos veces que sucede esto de que no los escuchan, no hablan más. Y esto yo lo he escuchado. Algunos chicos que dicen, ¿para qué voy a hablar si igual no me escuchan? Si están hablando, y esto lo ve uno todos los días, ¿no? Que en todos los lugares están por ahí los adultos con los adolescentes, y en lugar de escucharlos, están pensando o hablando por celular o en otra situación, digamos, ¿no? Así que yo creo que el dar un espacio me parece que sería muy importante que el adulto se ubique. De la época en que escribíamos, es probable que nuestros padres tuvieran otra concepción de lo que significa un diálogo. Entonces, por ahí uno no tenía más salida que escribir, digamos, como manera de ver las situaciones y que uno se autoayudaba escribiendo. Bueno, ahora por ahí ha cambiado la estructura de pensamiento de la familia o de los adultos, pero hay mucha interferencia externa, así que uno debería tratar de evitar que hubiera y buscar espacios compartidos donde uno pueda escuchar. Ni siquiera hace falta que estar en un lugar medio secreto, cerrado, etcétera, sino cuando uno comparte alguna cosa, una película, una salida o lo que fuera, ahí escuchar, porque uno se pone por ahí en interpretar y en hablar y no deja hablar a los chicos, o no los escucha cuando ellos hablan, ¿no? Y lo que vos decías recién, si uno busca en la historia de la humanidad, muchos de los avances, muchísimos de los avances han sido por contribuciones de los adolescentes. Yo tenía una lista alguna vez, que ahora no sé dónde está, en donde muchas de las cosas que se hicieron a edades muy tempranas. A la edad adolescente, yo qué sé, hay poetas que escribieron, creo que Neruda empezó a escribir, y las cosas más lindas que escribió Neruda tenían que ver con una edad de 16, 17, 18 años. Y creo que el que tenga recuerdo de su propia adolescencia, por ahí se le ocurrían cosas muy lindas y muy afectivas, y por ahí no tenía dónde ponerlas, digamos, ¿no? Entonces creo que hay que dar espacio para que los chicos puedan comunicarse de alguna manera, ¿no? Vamos. Es interesante lo del espacio, que a veces lo inaugura cierta pregunta, digamos, pero también no una pregunta así como sin interés. A veces la pregunta, digamos, sin ser intrusivo con las preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así con esa cara? Digamos, esa cosa que al adolescente lo enerva y le da más ganas de encerrarse. Quizás es como hacer la pregunta, pero después, cuando tener momentos de estar juntos, a veces puede ser, sí, dando un paseo y a veces los chicos y las chicas dicen algo. Dicen pocas cosas a veces, pero cuando hay como cierto espacio vacante para que algo se diga, a veces hay que prestarle mucha atención. Digamos, y esto es cuando la vía de la palabra funciona.
es una de las vías por las que los chicos se expresan. Quizás pasando a la próxima filmina, o lámina, más bien. La filmina de la Facultad del Año del Ñaupa. Digamos, cuando la vía simbólica no funciona, quizás empiezan, digamos, a aparecer otro tipo de afectaciones, ¿no? Y cuando empieza a haber como un conflicto patológico, vamos a empezar a notar distintos tipos de síntomas. Digamos, vamos a ver afectaciones en algunas áreas. Digamos, que los chicos a veces no verbalicen sus conflictos no quiere decir que no podamos tener como ciertas pautas de lectura, de que algo está siendo afectado. ¿Está bien? Que algo está siendo afectado más allá, digamos, de estas conductas esperables que a veces podemos detectar en un adolescente, digamos, este quiebre en el equilibrio de la niñez, digamos, vos pensás como de la latencia, ese periodo entre los 6 y los 8, 9, 10 años que los pibes van bien, cuando las cosas van bien. Entonces, pueden empezar a aparecer como síntomas físicos, síntomas afectivos, síntomas cognitivos, ¿no? Vamos, entre los síntomas físicos podemos pensar en ciertos dolores inespecíficos, digamos, en ciertas molestias y dolores inespecíficos, digamos, a repetición, a veces inclusive una enfermedad o una serie de enfermedades en una zona del cuerpo, digamos, que se localizan, digamos, de manera repetitiva, que inclusive pueden tener un correlato y una teología netamente biológica, pero también podemos pensar que a veces por algunas cuestiones de afectación de la salud mental de las personas, esto tiene un impacto en el sistema inmunológico, por ejemplo en cuadros depresivos, que la depresión no es algo digamos, que es patrimonio de la adultez. Puede haber depresión desde momentos muy tempranos, más allá, digamos, del diagnóstico de depresión del manual de psiquiatría. Vamos a pensar, digamos, de estados depresivos, ¿no? Los síntomas afectivos, que pueden tener que ver con las afectaciones del estado de ánimo, digamos. Que pensémoslo como pérdida de la vitalidad, como cierta pérdida de la alegría, del entusiasmo para hacer cosas. Pérdida del interés, de la satisfacción, ¿no? Del placer sobre distintos ámbitos de la vida cotidiana de un adolescente que cambian, no solo que cambian, sino que dejan de estar presentes. Entonces es difícil rastrear dónde disfruta, si la está pasando bien, si algo le interesa. Y volviendo un poquito a los síntomas físicos, a veces el padecimiento psíquico se expresa en el cuerpo, ¿no? Entonces, podemos encontrar fenómenos de lo corporal, como decía Miguel, que tienen que ver con, que tiene su explicación biológica, pero a veces el cuerpo se puede ver afectado directamente por el sufrimiento psíquico. El sufrimiento psíquico es pasarla mal, tener pensamientos constantes, donde uno, bueno, se nombra a sí mismo de una manera muy dura, pensamiento de inutilidad, y eso tiene su correlato en el cuerpo, ¿no? Y ni hablar, por supuesto, de expresiones del sufrimiento con acciones en el cuerpo, es decir, autolesiones, ya que eso también deja su marca en el cuerpo como forma de expresión del sufrimiento psíquico. Claro, eso sería como la forma quizás más extremas. Sí podemos también ubicar como los síntomas cognitivos, que pueden tener que ver con ciertas dificultades en la atención, empieza a aparecer como cierta desatención en el colegio, pero que tiene que ver, digamos, con algo más que estar un poquito colgados de los adolescentes, sino que de repente puede aparecer un problema de aprendizaje, digamos, en alguien que nunca tuvo ese tipo
digamos, de problemas de rendimiento intelectual, ¿no? Problemas cognitivos que quizás está bueno ubicar más allá de la adolescencia, que es un punto de quiebre, donde empiezan a haber virajes muy violentos, digamos, muy bruscos en algún aspecto digamos, sea físico, afectivo o cognitivo de un niño, bueno, de un adolescente. Pero también de niños y niñas también. Vamos, en esto, esto en realidad funciona para cualquier persona, vamos, esta tríada. Pero bueno, estamos hablando de adolescentes, ¿no? Quizás en la próxima lámina podemos quizás empezar a señalar algunos, digamos, de los indicadores de que, bueno, hay algo a lo que hay que prestarle atención, ¿no? Digamos. En esto es importante que tengamos presente cierta dimensión de temporalidad, cierta dimensión de extensión en el tiempo, digamos, de persistencia de estos indicadores. Vamos a decirlo por lo menos 1 o 2 meses, ¿no? Con este tipo de indicadores. Si algo persiste 1 o 2 meses, en realidad en términos digamos, del manual de psiquiatría son 3, pero eso es lo que dice el manual de psiquiatría, yo qué sé, yo digo otra cosa. Digamos, 1 o 2 meses ya es para prestarle atención. A esto voy. Después si se configura en lo que es una patología en términos de los manuales estándares de psiquiatría, eso está buenísimo, digamos, y eso tiene su valor. Digamos, a lo que voy es que hay cuestiones que está bueno como estar atentos, digamos, ponerles el ojo una vez que empiezan a aparecer. Digamos, que es la tristeza, digamos, como esto que decía Manuel, de cierta pérdida del placer por estar vivo. Digamos. Más allá de un indicador que a mí me sirve mucho, si bien a todos nos cuesta la mañana, muchas veces despertarnos y bueno, salir de la comodidad de la cama, ¿no? Y quizás hay algo que, bueno, que con los chicos que arrancan temprano y se van al colegio, uno no ve el momento donde se terminan de despertar, ¿no? Pero sí es interesante poder ver si una vez que empieza el día y se despabiló, empieza a aparecer la alegría o la vitalidad. Digamos, si hay algo de eso que arranca el día y hay una falta de entusiasmo, falta de alegría, digamos, algo persistente, digamos, de cómo empieza el día. Si ya en el comienzo del día no hay un entusiasmo, una alegría por estar vivo, bueno, eso es un indicador muy importante. Y no el momento de estar dormido en la mañana y no me hables, que estoy recién despierto. Digamos, ya un poquito prolongado. ¿Está bien? Esto es algo que a mí me sirve como un indicador. La irritabilidad, que muchas veces tiene que ver con la falta de sueño. ¿Está bien? Cuando alguien está durmiendo mal, probablemente esté muy irritable. La labilidad emocional, ¿y cómo explicarlo? La labilidad emocional, si bien en los adolescentes se está muy flor de piel, digamos, es como, digamos, la emocionalidad está muy a flor de piel. Es como si la membrana que los envuelve, la habilidad emocional, fuera muy frágil. Entonces, como reaccionaran ante cualquier cosa y pudieran pasar rápidamente de un estado de mucha tristeza y mucho enojo, digamos, algo también de una excitación, digamos. Cuando alguien está emocionalmente lábil, está como muy a flor de piel todo. Bueno, la persistencia de ansiedad y angustia que se puede presentar también, digamos,
la ansiedad podemos pensarla siempre como exceso de futuro, como si alguien estuviera siempre expectante de algo. A veces por no poder esperar, digamos, que una situación efectivamente suceda, pero el costado más patológico, podemos pensarlo como un estado de ansiedad, como de alerta continua, ¿no? Como de estar expectantes de que vaya a suceder algo. Y que inclusive se puede empezar a, digamos, en la ansiedad aparece como verbalizada la idea de qué es lo que se espera, que a veces es una ansiedad digamos, porque esperan algo, que suceda algo que no está bueno, o que sería displacentero, o que sería peligroso. ¿Está bien? En el caso de la angustia, es un sentimiento más vacío de significado. Digamos, y había algunas preguntas que nos llegaron vía mail que tenían que ver con la posibilidad de diferenciar, digamos, un ataque de angustia de un ataque de ansiedad. Lo que viene como ataque, digamos, lo que aparece de forma, vamos a decir, disruptiva, que aparece y toma de sorpresa a alguien, digamos, es un ataque de pánico o un acceso de angustia, digamos, en el cual no se puede localizar mucho qué es lo que genera angustia. Digamos, empiezan a aparecer una serie de síntomas que tienen que ser, para poder pensar en un ataque de pánico, tienen que aparecer como 4 en simultáneo. Saben que pueden ser bueno, una aceleración, digamos, palpitaciones, dificultades para respirar, entumecimiento de las extremidades, náuseas o una opresión en el pecho o en la garganta, mareos, sudor frío o estar muy con una temperatura corporal elevada, sensación de despersonalización o de desrealización. Despersonalización es como sentir que uno se ve de afuera. Desrealización es como cierta sensación de que se está perdiendo la noción de la realidad, ¿no? Me estoy olvidando de alguno más. Bueno, podemos La agregar ahí, sensación, si querés. la idea de volverse loco o de morir también. O sea, cuando aparecen algunas, 4 de estas más o menos, estamos en presencia de un ataque de pánico. Sí, Manu, perdón, te interrumpí. No, iba a agregar las ideas de muerte, de que uno siente que se va a morir. Es un episodio que también dura entre 5 y 10 minutos y es muy intenso, ¿no? No es un poquito. La crisis de pánico no es un poquitito, suele ser muy, muy fuerte. Y bueno, no conforma un trastorno, le puede pasar a varias personas. Y es un episodio, es una forma de respuesta de un momento ante determinados, vamos a decirlo así, si quieren, determinadas circunstancias o estresantes, ¿no? Que nos dejan sin recursos y respondemos de esa manera. Lo que tiene es que es muy feo, ¿no? El registro de las personas que sufren el crisis de pánico tiene que ver con una sensación muy, muy desagradable desde los pensamientos y las sensaciones en el cuerpo, ¿no? Esa sensación de que uno se va a morir, de que no hay un después. Es algo que ocurre muy en el presente. A diferencia de la angustia, ¿no? Que es, bueno, sin representación y no es tan corporal. Exacto. Yo les puedo recomendar a quienes estén interesados. Hay un documental argentino que se llama Ataque de Pánico. A quien le interese, está creo que en Cinearplay. Es instructivo, vamos a decirlo así. Y ahora nos pone también un poco es de Ernesto Ardito. Nos pone un poco en contexto de que, bueno, vivimos en contextos muy angustiosos.
digamos, que nos tienen alerta todo el tiempo. ¿Está bien? Entonces, bueno, la ciudad hay que estar muy experto, muy avivado, muy alerta para sobrevivir en estos entornos. ¿Está bien? Digamos, entonces, que haya una prevalencia alta de trastornos de ansiedad, digamos, en los núcleos, grandes núcleos urbanos, es algo de lo esperable. Tiene su lógica, no es que no tiene explicación. Bueno, siguiendo, digamos, la anedonia y la apatía. La anedonia es la dificultad para sentir placer, ¿no? Cuando alguien no disfruta de nada, o que no siente placer, bueno, eso es la anedonia. La apatía, que es esa postura, no, pero y no la postura impostada a veces del adolescente de no me importa, ¿no? Digamos, que es más como una pose, ¿no? O sea, realmente, digamos, es la pérdida de implicación en lo que lo rodea, como si no se hubiera afectado. Eso es una señal, un indicador importante. Digamos, si estos indicadores persisten en el tiempo, bueno, una consulta puede ser algo indicado. Pero inclusive a veces las primeras consultas es necesario que le hagan los adultos para acompañar algo de eso. Había otra pregunta, digamos, de las que nos llegaron por mail, que tenía que ver con cómo acompañar un acceso de angustia o un ataque de pánico. ¿Está bien? Miren, desde mi experiencia, es más lo que no hay que hacer. Porque en ese momento la persona no puede dar cuenta mucho de lo que le está pasando más que decir, describir algo de lo que le pasa en el cuerpo. Que digamos, pasa casi todo en el cuerpo, ahí. Es imposible referirlo a otra escena, que a veces tiene que ver con cuestiones del contexto. ¿Está bien? Pero el momento de donde alguien está, digamos, manifestando esto, lo que es importante es llevarlo a un lugar donde haya pocos estímulos, donde haya poco ruido, donde haya poca gente. A veces el hecho de sentirse mirados por un montón de gente, digamos, puede hacer que se acreciente el estado de ansiedad y de angustia. Entonces, no acribillar a preguntas de esa persona. Digamos, generar un contexto calmo. Después, bueno, hay una serie, digamos, de técnicas que para la persona que lo está teniendo, pero lo importante es cómo acompañar a esa persona. Después, los otros consejos, los tips los van a encontrar en cualquier otro lugar. Pero... Sí, me parece ahí, Miguel, que el eje es, bueno, el sostener y la presencia, ¿no? Llevar a un lugar confortable y seguro y después, bueno, acompañar ese momento, sostener esa situación, suele ser muy funcional. Después la persona a quien le ocurren muchas crisis de ansiedad aprende registros como de control de la respiración, después de eso algún registro de, bueno, de representaciones y manejo de ideas. Pero en principio para quien acompaña, la presencia es un montón. A veces desestimamos la importancia de un otro que está ahí acompañando, en este caso es más que importante, me parece. Sí, la presencia no intrusiva. Digamos, eso es algo muy valorado, digamos, por las personas que transitan situaciones complicadas. Me parece que es lo que podemos quizás empezar a señalar, que la presencia de un otro que está pendiente, pero que da espacio, digamos, en cualquier situación, digamos, de salud mental, es importante. Digamos, el lazo con el otro, el lazo ya sea, digamos, con un familiar, los lazos que tenemos en el trabajo, en los lugares donde aprendemos, en los lugares donde hacemos deportes o en los lugares donde vamos a hacer algo
que nos da placer, digamos, los lazos que tenemos con los otros, es la red que nos contiene y, digamos, y en la que intercambiamos, intercambiamos a veces cuestiones simbólicas, a veces cuestiones materiales, a veces cuestiones artísticas, digamos, pero los intercambios con los otros son los que nos dan cierta consistencia, ¿está bien? Y que haya otro, digamos, que está pendiente de nosotros y que a alguien le interese lo que nos pasa, eso, digamos, ya nos da como un lugar de contención. Bueno, quizás podemos pasar a la próxima lámina. Si tienen preguntas, háganlas. Otras señales a tener en cuenta, bueno, es cuando hay una baja abrupta de rendimiento escolar. A veces puede llegar a aparecer una actitud un poco más desafiante de un chico y decir, "Es que me cansé de ser el buen alumno", pero digamos, cuando puede fundamentar eso, digamos, es distinto a una baja abrupta que normalmente va a venir acompañada de otros indicadores. Pero es distinto tener una baja abrupta por una pose, inclusive una rebeldía innecesaria, digamos, para, digamos, cierta confrontación con el mundo adulto, que una dificultad, una afectación en términos cognitivos y afectivos. ¿Ven? Cuando alguien no puede concentrarse, porque los procesos afectivos que lo están atravesando vuelcan su atención hacia el interior, vamos a decirlo así, hacia el dolor psíquico. Cuando hay un cansancio excesivo, digamos, que puede ser porque durmió muy mal, porque está descansando mal, porque ese dolor psíquico le está haciendo una carga muy difícil de llevar. ¿Está bien? Cuando hay alteraciones, bueno, de funciones biológicas, como el apetito y el sueño, sostenidas en el tiempo, ¿no? Pero que alguien esté comiendo mucho más de lo usual y que esto sea como algo que empezó a aparecer, o que esté comiendo mucho menos de lo usual, que esté durmiendo poco, pero no porque se queda, no sé, jugando con los amigos, no está bien, sino, digamos, porque no se puede dormir, o porque no se puede sostener, digamos, no puede sostener el sueño a lo largo de la noche. Que las cosas del mundo empiecen a ser poco interesantes, esos son los cambios en el libido, digamos, que empiezan a necesitar, digamos, estar mucho más concentrados en lo que les pasa, digamos, en sus procesos psíquicos internos y afectivos, que en lo que pasa alrededor. Entonces empiezan algunas cosas que antes le resultaban interesantes o llamativas del intercambio con nosotros, empiezan a no tener importancia. Bueno, los síntomas físicos que ya a los que hicimos mención, pero podemos plantearlos como problemas respiratorios, los problemas digestivos y los problemas en la piel suelen ser, digamos, indicadores y en la cabeza, digamos, y en la espalda, las cervicales, suelen ser indicadores bastante fieles de un malestar psíquico. ¿Está bien? Las inhibiciones, bueno, son un capítulo aparte, porque son las más silenciosas de las, vamos a decirlo, de las manifestaciones en salud mental. Porque a veces podemos pensar que una persona es tímida, digamos, que tranqui, pero en realidad hay algo de la inhibición que a veces se presenta en edades muy tempranas, que porque creen que algo les va a salir mal, no lo hacen y se empiezan a animar cada vez menos a hacer cosas, pero son cosas que en realidad tienen ganas de hacer. Y de repente te dicen, no, esto no lo hago porque no me interesa, pero porque es una manera de sostener ante los otros que en realidad
esa persona está bien, pero es algo que va ganando terreno y la persona cuando quiere hacer un montón de cosas y en realidad no se anima, se deprime mucho. Digamos, empieza como a aparecer digamos, la cuestión de cierto encapsulamiento. Entonces, las inhibiciones a veces están presentes mucho tiempo. Y a veces en la adolescencia se empiezan a notar mucho más. Porque es un momento donde cierta salida al mundo empieza a ser necesaria, empiezan a tener que dar lecciones frente al aula. Digamos, empiezan a necesitar a veces circular por terrenos que son extrafamiliares y les son extraños y sin la presencia de un familiar se desorganizan y se angustian mucho. Entonces, a veces la situación hace que salga a la luz algo que estuvo latente ahí mucho tiempo. Los cambios en la libido, me están preguntando. Bueno, ¿qué era lo de los cambios en la libido? Es como la súbita pérdida de interés en varias cuestiones, o sea, en cuestiones que eran placenteras. Si en los niños que dejan de ser niños, en los adolescentes, vamos a encontrar que algunas cosas de repente dejan de ser interesantes, pero normalmente porque hay otras que las reemplazan, ¿no? Que empieza a ser más interesante lo que les interesa a los pares, pero cuando nada les interesa y nada les da placer, y digamos, y no y empiezan a no haber placer no encontrar placer en ningún lugar o no haber entusiasmo en un lugar, podemos pensar que ahí hay una afectación del libido. ¿Está bien? Y pensaba un poco que estos indicadores no solo nos pueden llamar la atención por lo intensos que pueden ser, ¿no? Por lo excesivo de cada indicador, sino también cuántas escenas de la vida cotidiana afectan, de qué manera lo hacen, y si la persona empieza bueno, a partir de estos indicadores, a ver afectado su vida cotidiana, sus esferas, ¿no? Que se vea afectado el colegio, que no pueda ir, que deje las actividades con los amigos, y que estos indicadores vayan afectando distintas, bueno, áreas vitales, es lo que va armando la atención o un poquito la gravedad, ¿no? Digo, hay que estar atentos que la persona no se retraiga por distintos motivos de estas áreas vitales. Me parece que es importante para estar atentos a, bueno, para hacer la consulta y después evaluar en todo caso, ¿no? Sí, sí, pues, digamos, esta serie de síntomas nos estarían pudiendo, digamos, indicar que hay algo del ánimo que se encuentra afectado. Digamos, todo lo que tiene que ver con las depresiones, digamos, se piensa como trastornos, episodios, a veces son episodios, a veces son trastornos del estado del ánimo. ¿Está bien? Podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, a ver, lo que les planteamos en las láminas anteriores señalaba de alguna manera algunos indicadores que nos podían estar dando ciertos indicios de la presencia de un estado, digamos, no urgente, pero al cual prestarle atención. Porque, digamos, después se empiezan a configurar algo ya de lo cual nos tenemos que alarmar. ¿Saben? Y alarmar es alarma. Es ir a, digamos, consultar sin mucha dilación. ¿Está bien? Cuando empieza a haber conductas de aislamiento, digamos, nos hicieron alguna pregunta de por qué llegan al suicidio de los adolescentes, cómo detectar antes. Bueno, ¿cómo detectar antes? Antes aparecen, digamos, estos indicadores que les contamos. Más cerca, digamos, en un momento de mayor alarma empiezan a aparecer conductas de aislamiento. Que no es que no quiero estar con ir a la plaza con mamá, papá y el hermanito menor. O ir a la comida familiar. No quieren ir a ningún lado. No quieren verse con los amigos. No les interesa. Digamos, empieza a aparecer el aislamiento. No hablan con nadie. No sé, en el colegio, bueno, pueden empezar a aparecer, digamos, cierta dificultad para ir al colegio. Porque, digamos,
muchas veces lo que pasa en el colegio también puede generar una grave afectación de la autoestima, digamos, la aceptación, y, digamos, si está inscrito en el grupo de pares, y ser aceptado por el grupo de pares y tener un lugar de valía en el grupo de pares es muy importante para los y las adolescentes. Entonces, el aislamiento habla de un resquebrajamiento del lazo con el otro, digamos, y nosotros existimos, entonces existimos para los otros, digamos, en términos subjetivos. Cuando empieza a aparecer como ciertas ideas de inutilidad, de culpa, de no ser, digamos, cierta inadecuación, de que uno no encaja en ningún lado, eso podemos pensarlo como que es cierta agresión vuelta hacia uno mismo, ¿está bien? Cuando preguntaban por algo de la autoestima, ¿no? Esta es una época en la cual empiezan a aparecer algunas enfermedades, y esto, digamos, en salud mental también hay diferencias, así como en otros ámbitos de la salud, pero la depresión y la ansiedad aparecen mucho. Y hay quienes piensan que algo de la depresión tiene mucha prevalencia, digamos, en esta época, en una sociedad en la cual siempre hay que rendir, digamos. Y ya no es tanto rendirle, ya no tenemos tantos jefes. Digamos, ahora hay mucho trabajo freelance, mucho trabajo independiente. Pero digamos, los chicos no trabajan, claramente, pero hay algo digamos, de cómo lo adulto también se refleja en otros ámbitos de la vida, que los chicos, por ejemplo, estamos viendo muchos chicos que están muy preocupados por sostener una imagen desde edades muy tempranas, de sostener una imagen muy idealizada, digamos, de estar mucha preocupación por la ropa, por el peinado, por su apariencia física, digamos, por el reconocimiento de los otros. Digamos, hay que tener casi como una performance, ¿está bien? Digamos, pero todo esto con total libertad. Hay cierto planteo de que ya no hay un jefe atrás persiguiéndonos y si no cumplimos nos castiga. Digamos, es un momento histórico en el cual uno se vuelve su propio jefe y más severo todavía. Entonces, la depresión es una de las formas de expresión de estos modos de relación con los imperativos que se nos presentan. ¿Está bien? Entonces, a veces la agresión vuelta hacia uno mismo es ser un inútil, que nada sale bien, que yo tengo la culpa de todo, que me merezco todo lo que me pasa, de que nada me va a salir bien, de que yo no encajo acá, no encajo allá. Bueno, eso es un proceso de melancolización. Digamos, cuando empiezan a aparecer estas cosas, digamos, son señales de mucha alarma. ¿Está bien? Las alteraciones severas de la conducta alimentaria, digamos, sea restricción alimentaria, digamos, que no estén comiendo, que estén contando calorías todo el tiempo, de un modo como muy rígido. O que, bueno, se den atracones y después que aparezca como el vómito. Normalmente, digamos, esto lo hacen más escondidas, pero empieza a haber como señales digamos, muy evidentes, cuando hay, por ejemplo, alteraciones del ciclo menstrual o, digamos, la falta digamos, la desaparición del ciclo menstrual en los adolescentes, digamos, donde aparecen con mayor frecuencia los trastornos, digamos, por bulimia, pero normalmente hay afectaciones también en las piezas dentales, empiezan a aparecer también, digamos, algunas señales en las manos, cuando, digamos, el vómito es algo vómito autoinducido, es algo muy frecuente. El consumo regular de sustancias, ¿por qué decimos regular? Porque, digamos, en la adolescencia
pueden aparecer, digamos, por intentos de encajar, digamos, compartir cierto modo de goce con sus pares, digamos, y asumir cierta posición de, vamos a decirlo, de pertenencia, inclusive también por curiosidad, porque los chicos, con esto que decimos exploración, muchas veces están viendo qué se sienten distintas cosas, qué se siente quedarse dormido, no dormir a la noche, qué se siente ir sin dormir al colegio, qué se siente en el cuerpo cuando tienen relaciones con otra persona, digamos, y también qué se siente tomar mucho, probar distintas sustancias, digamos. A veces la curiosidad lleva a este tipo de exploraciones, pero cuando ya digamos, se instala un consumo regular, que normalmente no lo van a hacer frente a los padres, pero van a aparecer como... dejan tan señales los pibes. Entonces, cuando aparece el consumo regular de sustancias, eso también, digamos, es una señal de alarma. Las autolesiones, muchas veces los chicos las esconden, pero pueden aparecer en las muñecas, pueden aparecer muchas veces en los muslos. Son lugares digamos, que a veces quedan escondidos cerca de la ingle, cerca de las caderas. Digamos, son a veces donde aparecen ciertos signos de autolesión. Bueno, eso digamos, no es una exploración a ver qué se siente, salvo que sea una pequeña, digamos, pero cuando empieza a aparecer marcas de manera regular, y estamos digamos, ante una situación de cierta gravedad. ¿Está bien? Ideas de muerte o suicidio, eso es digamos, urgencia. Urgencia en términos de se consulta muy rápidamente y no se deja a esa persona sola, sea un adulto, sea un adolescente. No se le deja sola, no se le deja con objetos cortopunzantes, digamos, eso es atención, urgente, ¿está bien? Porque estas son todas las señales que dan. Siempre dan señales. Normalmente tienen que ver a veces con desaliento. Vamos, las razones son muchas. Digamos, no podemos quizás señalar, yo por lo menos no lo logré, no sé vos, Manuel, digamos, señalar un origen unívoco de estas, digamos, de cómo alguien llega al suicidio. ¿Está bien? A veces son procesos largos, a veces digamos, hay configuraciones subjetivas que, digamos, en un acto, en una situación muy particular, hay un acto de impulsividad que termina, vamos, a ver, también está la posibilidad de que los chicos y las personas en general, cuando las palabras no funcionan, no son escuchadas o no, digamos, o no hay un uso de la palabra muy arraigado en una persona, a veces las personas hacen cosas. ¿Bien? Y a veces en ese hacer cosas, para llamar, digamos, para generar un efecto en el otro, una conmoción en el otro, a veces sale mal. Digamos, en muchos actos suicidas no son actos suicidas realmente, sino son un llamado de atención que sale muy mal. Después hay otros que son francamente actos suicidas. Pero hay señales de alarma, ¿está bien? Por eso digamos, nos parece importante poder participarlos, un poco de cuáles son las posibilidades de detección. Manu, no sé si quieres agregar algo. No, me parece que aquellas que requieren una intervención en el momento, ¿no? De un adulto, de una presencia, sobre todo autolesiones e ideas de muerte, ¿no? Son las que presentan mayor riesgo actual, digamos, ¿no? Las otras también son riesgosas y son un signo de ayuda, pero sí o sí me parece que en las autolesiones y en las ideas de muerte o suicidio,
bueno, un riesgo o una premura en la intervención, ¿no? Parece que eso vale destacarlo. Todas son, por supuesto, relevantes, pero esas dos las destacaría por eso. Sí. Es un tema espinoso, pero a veces es útil poder hablar frontalmente, digamos, y hacer la pregunta, o si alguien empieza a lastimarse, o si alguien empieza la muerte. ¿Está bien? Porque normalmente la persona que está en esa situación lo dice. ¿Está bien? Digamos, si están pensando en eso, no están tan pudorosos. Entonces, a veces sirve la pregunta, frontal y directa, al respecto. Digamos, no va a aparecer en una persona alegre, en una persona que te habla todo el tiempo del futuro. Digamos, esto es importante. La adolescencia tiene una relación muy interesante con el futuro. Cuando alguien está conectado con el futuro, está conectado, digamos, con la idea de proyectar su vida para adelante en el tiempo. Y hoy es una época complicada, digamos, el futuro se nos presenta de modos muy aterradores, a veces con buenas razones, pero digamos, hay algo de nuestro imaginario de época, digamos, la mayoría de las series digamos, en las que aparece el futuro es un futuro lleno de zombies o de un mundo arrasado por un problema climático. Digamos, eso habla como de cierto espíritu de época de que es difícil imaginarnos un futuro promisorio. No es el futuro de Volver al Futuro 3 o 2. Digamos, no son los autovoladores. Digamos, aparecen cosas bastante más complicadas en nuestro imaginario. Entonces, a los adolescentes, si bien, digamos, aparece algo del orden de lo distópico en el imaginario social, cuando encontramos que están conectados con el futuro, bueno, es una buena señal. Pero cuando el futuro inclusive hay como un desinterés, bueno, eso es algo a pensar. Bueno, estamos abiertos a más preguntas, comentarios, si los hay. Sí, hay una pregunta de Pavo, de cómo ayudar a la hija que tiene un compañero que se corta. Bueno, digamos, lo importante ahí es que encontrar adultos que acompañen a ese compañero. Digamos, si no hay una familia, continente, debe ser la escuela o el colegio. Es un lugar donde puede aparecer una mirada, digamos, sobre eso. Ahora, digamos, a tu hija, digamos, si se ve afectada por eso que le pasa a su compañero, bueno, quizás es preguntarle qué le pasa cuando ve eso, digamos. Hacerle saber que está bueno que se preocupe, pero sin, a ver, sin llevarla a un punto de desinterés por el otro. Pues eso quizás es un poco lo que veníamos trabajando, que es importante que alguien se preocupe. Hacer entender que lo que le pase, digamos, que se deje de cortar o no, digamos, no recae sobre su espalda. Porque a veces cuando nos preocupa y queremos mucho a alguien, lo que pasa, lo que le pasa a ese otro, uno se lo carga a sus espaldas. ¿Está bien? Entonces, sí está bueno que se refiera a otros adultos que cuiden a este chico, pero que tu hija no asuma una responsabilidad total para con lo que le pasa a su compañero. ¿Está bien? Pero bueno, Yo creo también que está bueno que los colegios hablen también de ese tema. yo el comentario que haría con respecto a todas estas cosas que se hablaron, la forma y la profundidad de los hechos que está a través de cada uno de estos puntos que se dijeron,
creo que lo más importante es considerar el factor humano, ¿no? Porque yo creo que esto no es una enumeración de láminas o de lo que fuera, sino que es una cosa cotidiana en la cual uno tiene que estar atento a lo que sucede. Yo creo que una de las cosas por las cuales esto sucede con cierta frecuencia, todas estas alteraciones, tienen que ver con esta cosa de falta de factor humano, que es lo que estamos viendo en la actualidad. La cosa de deshumanización tiene mucho que ver con muchas de las patologías emocionales que están teniendo los adolescentes y los adultos, no solamente los adolescentes, pero por supuesto que ellos están en pleno cambio y es como la caparazón de la langosta, ¿no? Que decía Dolto, mientras tienen la caparazón, más o menos están. Cuando pierden el caparazón, uno queda expuesto a situaciones de riesgo muy importantes. Y yo creo que los que rodeamos a los adolescentes y los que estamos cerca, y no soy yo hablo de los adolescentes, pero hablo de los seres humanos en general, tener un acompañamiento, y ustedes lo dijeron varias veces, que esté en ataque de pánico, que esté alguien al lado, que esté cerca, que pueda hablar, que pueda escuchar más que hablar. Yo creo que eso ayuda a que muchas de estas cosas que le pasan a los adolescentes se atenúen. No van a dejar de pasar, pero se atenúan, lo cual los ayuda mucho. Esta cosa de empatía, de cercanía y no de una cosa de pregunta permanente, de intromisión y todo lo demás. Yo qué sé, la pregunta más frecuente que hay con los adolescentes es cómo te fue en la escuela, cuánto sacaste, o qué materia diste, en lugar de sentarse a hablar de cosas que yo digo y lo llamo el factor humano, ¿no? Que yo creo que esto es lo que surgió hoy de la charla, en el tono de ustedes y en la manera de expresarlo y todo eso, creo que atrás de eso está todo un sentimiento. Y ese sentimiento es lo que yo creo que de esta charla va a surgir en todos los que escucharon, la cosa de emocional, de poder escuchar atentamente y de poder sentir, no solamente de escuchar, sino transformarlo en un sentimiento que acompañe a los adolescentes fundamentalmente, que es el tema de hoy. Lo mismo pasa con los chicos o con los adultos, pero creo que a todos los seres humanos en este momento, como decía Miguel hace un rato, está como una serie de cosas nuevas que están pasando que en realidad se va alejando del factor humano, ¿no? Mucha máquina, mucho robot, mucha inteligencia artificial, todo eso puede ser muy útil, pero el factor humano me parece que es superior a todas estas cosas que estamos viendo en la actualidad. Quería remarcar esto porque me parece que es, si bien el objetivo de la charla está cumplido en cuanto a la descripción de los elementos emocionales que hay, no quería dejar de mencionar esto, ¿no? Que estamos en un mundo que realmente el mayor representante es la inteligencia artificial, que será buenísima, pero los robots y todo eso, y pasan a ocupar un lugar que yo considero que es muy bueno, pero no es deseable para la vida del factor, para la vida del ser humano, ¿no? Puede ser útil y todo lo demás, pero de ahí a modificar la estructura emocional solamente para lo negativo, y no me estoy poniendo en pesimista, digo esto para ver si podemos modificar alguna de estas cosas. Yo en alguna de las preguntas médicas con los chicos y los adolescentes les pregunto cuántas horas usan pantalla, y pantallas todas, iPad y todo lo demás, y el promedio de este último mes, que yo empecé a preguntar porque me enteré que podían saber cuál era el promedio, era entre 8 y 10 horas por día. Y no era porque estudiaban, sino en un montón de cosas, de las cuales también estaban la comunicación con los juegos y todo lo demás, pero en el fondo muchas de esas horas las pasaban solos, jugando solos, digamos, ¿no? Y es un muestrario de la época. Por eso creo que la contribución de ustedes dos ha sido importante en agregar el factor humano a la situación. Por eso le agradezco mucho. No sé si hay más preguntas, estamos casi sobre la hora, así que si hay algo más que quieran agregar o preguntar, nos quedan 5 minutos. Si no, les agradezco a ustedes dos y le agradezco a todo el público que estuvo y que con su presencia, digamos, que voy a decir, fue la más multitudinaria de las reuniones que hemos tenido en todas las charlas a la comunidad. Esta ha sido, creo que el número más alto de asistentes en esta unidad, que ha ido aumentando el número de personas, pero esto ha llegado, ya el último dato que tenía era 99, yo quería uno más para decir, fuimos 100,
así que me incluyo en ese que faltaba. Así que hicimos 100.